Bueno, damos inicio oficial. Tenemos al profesor Víctor Cepeda en la línea. Eh, eh, mientras tanto, vamos a comunicarles a todos los participantes que hoy 72 han ingresado, 73 sigue creciendo. Ingresar en lo siguiente. Número uno, muchas gracias por aceptar esta invitación, compromiso con todos los países participantes, que fue una locura. Ya llevamos 498 registrados, más 30 profesores certificados en el pasado encuentro y 30 profesores adicionalmente que igualmente recibieron su registro como disertantes en el encuentro pasado que le dio continuidad, profesor Víctor Cepeda, a este eh, diplomado de CEPALAC en psicología deportiva. Y eso también nos llevó en compromiso con varios países, pero que lo lideró siempre Costa Rica, para tener el chat de WhatsApp para todos esos 498 y los 30 disertantes, más de 500 personas. Ya ese chat está disponible y ya todos están entrando. Profesor Texier, profesor y amigo, bienvenido. Entonces ya vamos con la primera conferencia del profesor Víctor Cepeda. Otro tema muy importante para decirles al final la información que, ingenieros, si le damos acceso de panelista al profesor Juan Luis Carter, tiene la bondad. Decía que al final vamos a informar todo lo que va a pasar en Tokio. Nosotros vamos el miércoles para Tokio. El profesor Carter sale mañana por la noche y la idea es tener a los mejores analistas, eh, periodistas, profesores deportivos, entrenadores de alto nivel, como los que tuvimos en el encuentro, para evaluar, analizar cada una de las pruebas finales del Mundial de Atletismo que comienza el próximo sábado 13 de septiembre. Nosotros llegaremos el 12 y comenzaremos las transmisiones el mismo 13, obviamente hora de Latinoamérica, porque nosotros vamos a trabajar con ello. Entonces, vamos a hacerle ese homenaje a todos, haciendo algo, integrándonos en un mundial de atletismo, el mayor evento deportivo del año, que estaremos transmitiéndolo todos los días 1 hora, sacando siquiera 10 personalidades del mundo del deporte para evaluar y analizar en 1 hora todo lo que pasa en el Mundial de Atletismo. Bueno, comenzamos con el profesor Víctor Cepeda, quien nuevamente está con nosotros. Muchas gracias. No necesita presentación, aunque ya lo habíamos dicho algo. Hoy nos vamos con los valores en el rendimiento, una mirada desde el enfoque de flexibilidad psicológica. Profesor Víctor, buenas tardes en parte de Latinoamérica, buenas noches allá en Chile, en Argentina, en parte de Brasil, en Uruguay, por supuesto, y demás países. Entonces, adelante, profesor Víctor, mil gracias. Ya, bueno, gracias Ramiro. Gracias a todos. Hola nuevamente, un hola virtual a todos los entrenadores y profesionales ligados al deporte. La verdad que estoy contento nuevamente de poder estar con ustedes, acompañarlos. Espero entregarles una buena presentación y que se vayan con hartas preguntas. Generalmente los psicólogos dejamos más preguntas que respuestas. Y no sé si eso gusta tanto, pero en el fondo nos sirve para reflexionar. ¿Ya? Así que voy a poner mi presentación. Ramiro, tú me dices si
Eh, Ahí sí, se ve, ¿cierto? ya la vemos, la presentación. Gracias. Ya, ya, súper. Súper. Bueno, entonces lo que les quiero presentar hoy día es un tema que se habla bastante en el deporte, que a veces se liga más al deporte formativo, pero también en el fondo uno podría decir está transversal en cualquier etapa del desarrollo del deportista y del atleta, que tiene que ver con los valores, cómo los valores los podemos transmitir, el peso que tienen los valores en el mindset del deportista, ¿cierto? Y lo voy a hacer desde un modelo psicológico que hoy día se trabaja bastante en psicología y es uno de los modelos que yo utilizo bastante para trabajar tanto individualmente como en grupos deportivos. ¿Ya? Y ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces, fíjense acá. Les dejo algunas para que ustedes puedan leer un poquito ahí las distintas frases, ¿cierto? Que aparecen ahí de atletas destacados, ¿cierto? Y que los puse ahí porque generalmente cuando uno hace alusión a deportistas destacados, a deportistas que han conseguido logros interesantes, en el fondo, y que de una u otra manera inspiran, generalmente lo que hace uno cuando los describe es describir sus habilidades, que pueden tener que ver con habilidades técnicas, con capacidades físicas, y también se alude mucho al tema de valórico, en términos de lo que inspiran sus carreras, lo que inspira su trayectoria. ¿Sí? Entonces así encontramos, podríamos perfectamente hacer el ejercicio, leer esto y ir determinando qué valores se desprenden de aquellas frases. Una de las cosas que también puse estas frases aquí es porque en el estudio, por ejemplo, del constructo de fortaleza mental, uno de los teóricos más representativos del constructo de fortaleza mental, que es Guicciardi, tiene una definición bien interesante que habla de la fortaleza mental como aquel compendio de valores y habilidades que están dispuestas y que hacen, que en el fondo están a disposición del del deportista para hacer frente a las situaciones de adversidad, ¿sí? Pero también para hacer frente en aquellos momentos en que está todo a favor del deportista y necesita actuar eficazmente. Por lo tanto, él habla de este concepto de fortaleza mental como ese compendio donde podemos agrupar perseverancia, disciplina, más las habilidades para concentrarse, para motivarse, para encontrar autoconfianza, etcétera. ¿Cierto? Entonces, incluso en la definición de fortaleza mental aparecen los valores. Entonces, les quería proponer un siguiente ejercicio. Quizá rápidamente les voy a dar 40 segundos. Ustedes están acostumbrados a trabajar con cronómetro, así que a ver si también Ramiro me ayuda ahí a ir leyendo 40 segundos para que lean un listado de valores que yo les voy a dar y quiero que elijan su top 3, quiero que elijan su podium, ¿cierto? Uno, medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. ¿Cuáles son los valores con los que ustedes se sienten más identificados como entrenadores? 40 segundos tienen para poder anotarlos ahí, quizá en el chat, quizá en un papelito si tienen ahí en un cuaderno, pero que puedan ir anotando cuáles son los valores que más de este listado. Pueden haber algunos que no estén en este listado, pero que ustedes puedan anotar que los identifica como entrenadores, ¿cierto? Y si pueden si pueden ir anotándolos ahí en el chat y los leemos rápidamente. No sé si aparecen algunos. Van apareciendo algunos o no, por ahí. No sé si los puedo leer. Bueno, responsabilidad, respeto, familia, ¿cierto? Pueden haber varios otros que se escapan de este listado, digamos. Este es un listado con el que suelo trabajar, pero pueden haber
muchos otros, ¿no? Superación, ¿cierto? Eh, Perseverancia, voluntad, etcétera. ¿Cuál más pueden surgir? Respeto, gratitud, familia, empatía, comprensión, perseverancia, ya, bien, voluntad, responsabilidad, comprensión, etcétera. Entonces, ¿por qué les hago mirar esto? Porque obviamente ustedes, como buenos entrenadores, han ido progresivamente capacitándose para ser cada vez mejores entrenadores desde lo técnico, ¿cierto? Y desde lo pedagógico también, si se quiere. Entonces, en ese sentido, no hay que perder nunca de vista que la influencia que tienen ustedes como entrenadores es una influencia que tiene que ver con los valores. Eh, Uno podría decir, los atletas vienen con sus valores, obviamente desde sus familias, ¿cierto? Todos de una u otra manera nos hemos empapado de valores a partir de las instituciones con las que nos relacionamos tempranamente, ¿cierto? Pero también muchas veces el atletismo, por distintos motivos, es un lugar donde hay chicos que por distintas razones a veces razones que tienen que ver con la vulnerabilidad social, se terminan eh, siendo los entrenadores, los grandes mediadores y los grandes personas que transfieren precisamente valores. Y los valores debiesen estar súper arraigados en nuestros grupos deportivos. Pero para que estén arraigados, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aprender a identificarlos. Entonces, ya los tienen y se van a dar cuenta por qué son tan importantes. Entonces, aquí surge una pregunta que es típica cuando se habla de valores en el deporte. ¿Es el deporte intrínsecamente valórico? Es decir, le ponemos unas zapatillas a los chicos de clavo, unas zapatillas de runner, de running, y los ponemos a entrenar en una pista, en un lugar, en una cancha, y inmediatamente se provoca esa transferencia. Esto es un debate que aparece bastante cuando hablamos en el deporte en general. Podríamos, quizá en una charla taller hubiésemos tenido más tiempo para discutir esto, pero en el fondo una de las cosas que se va compartiendo desde el punto de vista de lo psicosocial y de lo pedagógico es que los valores, el deporte en sí no es intrínsecamente valórico, es decir, no es que yo por ponerme los zapatos de fútbol, las zapatillas de atletismo, inmediatamente se van a transferir esos valores, ¿cierto? De hecho, a veces se habla de los valores del rugby, los valores del atletismo, como que estuvieran absolutamente arraigados. Y hoy día las investigaciones nos dicen que más bien los valores no son intrínsecos y solo se transfieren a partir de que las personas que están encargadas de enseñar, en este caso, el atletismo, desarrollen distintos sistemas para que esos valores sean transmitidos. En el fondo, lo que les quiero decir que el atletismo es una poderosa herramienta, como lo puede ser la música, como lo puede ser el arte, pero si no tenemos buenos mediadores, puede ser que precisamente se cultiven relaciones y en el fondo estemos o aparezcan, digamos, esto que podemos llamar antivalores, ¿no? Entonces, eso es algo que primero es súper importante clarificar, porque a veces como nos gusta, nos apasiona tanto el deporte, como que nos ubicamos un poco como predicadores de los valores, como si fuesen súper fácil de transferir. Y acá lo que yo le estoy tratando de señalar es que lo primero necesitamos tener una buena visión, saber identificar cuáles son los valores que son propios de un club, que son propios de un entrenador, que son propios de una escuela, y solo así podrán ser transferidos a aquellos jóvenes, niños, adultos con los que queremos trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero comentar? Les quiero comentar lo siguiente. Ustedes saben que la psicología es súper diversa, no existe una sola psicología. Existen distintas maneras de comprender al ser humano. La psicología del deporte se ha nutrido fundamentalmente de dos corrientes psicológicas. Una es el conductismo y otra es el modelo cognitivo-conductual. Ambos le han entregado cosas súper positivas al marco teórico de la psicología del deporte, pero también han aparecido modelos más recientes que han criticado ciertas
presupuestos, ciertos preceptos de tanto del conductismo como de las teorías cognitivo-conductuales. Y ha aparecido hace, yo diría, hace unos 25 años atrás, digamos, los primeros estudios ligados al deporte acerca del modelo de flexibilidad psicológica. El modelo de flexibilidad psicológica es un modelo con el que yo trabajo habitualmente y que es un modelo que surge de una teoría surge más bien de una terapia, de una terapia denominada la terapia de aceptación y compromiso, que es una intervención psicológica que está basada en la evidencia y que utiliza estrategias de aceptación. Es decir, contrariamente a lo que nos señalaban, por ejemplo, los paradigmas conductistas o cognitivo-conductuales que tienen un gran acento en el control de los estados internos, es decir, necesito controlar emociones, controlar pensamientos, controlar sensaciones, porque si lo hago de esa manera, puedo rendir mejor. Este modelo de la aceptación, este modelo de la flexibilidad psicológica nos dicen, no necesariamente necesitamos controlar nuestros estados internos. De hecho, muchas veces cuando intentamos controlar esos estados internos, se genera el efecto paradójico. Es decir, mientras más quiero controlar una emoción de nerviosismo, más nervioso me pongo. Por lo tanto, este modelo nos habla de la aceptación, de que podemos rendir incluso sintiendo esa incomodidad y que a veces lo que tiene que hacer el deportista es aprender a convivir con ello y de una u otra manera saber estar centrado en la tarea. Y también este modelo nos agrega un punto súper interesante con el que vamos a ampliar, que tiene que ver con los valores, porque te dice que las personas para reducir su sufrimiento, para reducir el sufrimiento humano, es súper importante que hagan compromisos. ¿Compromisos con qué? Con sus valores más profundos, ¿sí? Con aquellos valores que hacen de la vida significativa. Entonces, ¿qué es lo que sería flexibilidad psicológica? La flexibilidad psicológica implica la habilidad de adaptarse y actuar de manera flexible frente a los desafíos de la vida. Es decir, saber tomar perspectiva cuando de repente estamos un poco cegados por nuestros pensamientos, nuestras emociones, etcétera. Es saber mirar con flexibilidad la incertidumbre de la vida. Fíjense que hay un psicólogo muy representativo de la terapia, que es Albert Ellis, y decía que a las personas que había visto más sufrir en terapia, luego de las personas que perdían a sus seres queridos, eran a las personas más dogmáticas, es decir, aquellas personas que tenían ideas rígidas acerca de su funcionamiento en la vida, por lo tanto les costaba mucho más adaptarse a la incertidumbre, a todos los cambios que tiene el vivir. Entonces, hoy día se podría decir que este modelo de flexibilidad psicológica buscaría en el deportista o haría un símil, diría, fortaleza psicológica sería igual a flexibilidad psicológica. Es decir, buscamos deportistas que piensen con flexibilidad. Entonces, este modelo nos entrega 6 procesos que está dentro de un sistema que se llama Lexaflex, que son procesos que favorecen la flexibilidad psicológica, que las personas piensen con flexibilidad, que puedan adaptarse mejor a la incertidumbre. Y uno de ellos es, como ya lo nombré, la aceptación, ¿cierto? Aceptar las cosas tal como son, mirarlas a la cara, que no es resignación, es como decir, qué, 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 qué malo que el clima haya estado así en esta competencia, pero no puedo hacer nada con el clima. Por lo tanto, dejo de rumiar la idea de que me gustaría que el clima fuese distinto. Nos toca competir con lluvia. Adáptate. Eso es aceptación. Después tenemos la difusión cognitiva. ¿Qué tiene que ver la difusión cognitiva? ¿Qué es lo que es la difusión cognitiva? Es cuando tú te dejas de identificar con lo que estás pensando. Te das cuenta que los pensamientos son ideas que transitan por tu mente. A veces nosotros no funcionamos con nuestros propios pensamientos. Creemos que lo que pensamos es la verdad absoluta. Y a veces lo que pensamos es tan solo una idea que está transitando. Y ahí eso es súper importante en el sentido de que muchas veces ahí aparecen los atletas cuando te dicen, soy malo para esto, soy lento, no sé saltar vallas, y empiezan a hacer de esas ideas creencias que se instalan y que después cuesta una enormidad sacar.
Por otro lado, para ser más flexibles psicológicamente necesitamos saber habitar y estar en el momento presente. Acuérdense que muchas de las angustias de los deportistas es porque viven en el futuro, imaginando lo que va a pasar, o se quedan enganchados con el pasado porque no pudieron dejar ir esa marca, esa clasificación en la que no pudieron rendir como ellos querían. Por lo tanto, el momento presente es fundamental. Por otro lado, tenemos el yo contextual, es decir, la ampliación del yo, que el deportista aprenda a definirse de maneras muy diversas. Puedo ser introvertido, pero también puedo ser extrovertido y puedo perfectamente es mostrarme en la pista como alguien aguerrido, etcétera. El yo contextual te dice que según el momento tú puedes ampliar la definición del sí mismo. Y por otro lado tenemos los valores y la acción comprometida, que son dos procesos con los que quiero que nos detengamos un poquito, que son procesos que están ligados al proceso de flexibilidad psicológico, es decir, a pensar con perspectiva, a pensar y sentir con amplitud. Entonces, ¿qué son los valores según este modelo? Según este modelo, los valores son convicciones profundas que tienen los deportistas y que sirven de una u otra manera de guía de vida. Este modelo no presenta los valores como, o pone énfasis como en la definición moral de los valores, sino más bien como una, sepamos de nuestros valores para que nos orienten en momentos complicados que podemos tener durante nuestra trayectoria deportiva. ¿Cierto? Entonces los valores ayudan a las personas a comprometerse con acciones que les resultan significativas para su vida. Entonces, ¿qué más nos dice de los valores? Nos dice que los valores son direcciones, no son metas ni objetivos. Yo un objetivo o una meta, llego a esa meta, lo cumplo, check, listo, se fue. Los valores nunca se agotan. ¿Por qué? Porque yo nunca me gradúo de perseverante, nunca me gradúo de disciplinado, nunca me gradúo de valiente. Siempre puedo ser un poco más de esos valores. Por otro lado, otra característica que tienen los valores según este modelo es que son cualidades de nuestras acciones. Nosotros podemos predicar valores, podemos decir que el atletismo invita a la perseverancia, la disciplina, pero si eso no lo convertimos en acciones concretas en la pista, en nuestras relaciones, no estamos siendo consecuentes con los valores. Por lo tanto, yo actúo humildemente, yo actúo honestamente, yo actúo disciplinadamente. Los valores son cualidades en nuestras acciones. Por otro lado, cada cierto tiempo necesitan ser actualizados como un programa de computación. Muchas veces yo les digo a los deportistas, cada cierto tiempo tienes que apretar tu F5. Nosotros actualizamos programas en los computadores con F5 y a veces hay que apretar el F5 personal, porque cuando estoy a punto de tirar la toalla, cuando pienso que ya no tengo posibilidades de clasificar, cuando no tengo posibilidades de hacer esa marca, a veces toca alinearte con valores que para el deportista es importante. Muchas veces durante las lesiones, algo que yo trabajo mucho, valores durante las lesiones, es clave. Cuando al deportista se le viene todo el mundo encima, cuando viene esta suerte de shock, de depresión por estar lesionado, les muestro una gama de valores y la mayoría me dice, Víctor, yo me identifico con la disciplina, me identifico con la superación. Entonces yo les digo, bueno, este es un momento de actualizar ese valor y tratar de ser coherente con él. Y por otro lado, son intrínsecamente reforzantes, es decir, el deportista puede, como experiencias deportivas, puede perder, puede quedarse fuera de una nómina por unas cuantas centésimas, etcétera. Pero cuando el deportista tiene la convicción de que fue consecuente con sus valores, siempre va a ser reforzante y los va a seguir cultivando, ¿cierto? Después les quiero mostrar rápidamente unas directrices de un programa de mindfulness y de este modelo de flexibilidad psicológica que se utiliza con deportistas y con entrenadores. Entonces, ¿cuáles son los pasos para conocer o para que los entrenadores y deportistas sean coherentes con sus valores? Una, la identificación. Por eso hice el, el ejercicio previo. Saber identificar cuáles son nuestros valores. A veces no nos detenemos en eso, nos detenemos en la técnica, que la marca, que debemos saltar de esta manera, pero ¿cada cuánto tiempo repasamos aquellos valores, principios que son significativos con nosotros? Por eso el entrenador, por ejemplo, podría hacer perfectamente la pregunta cada cierto tiempo de ¿cómo me gustaría ser recordado por mis atletas? ¿Cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener claro cuáles son los valores. Y esto lo puede hacer un dirigente, lo puede hacer un entrenador, lo puede hacer un deportista, lo pueden hacer los padres. Después, tenemos valores como marco para la acción comprometida. Es decir, entender que muchas veces el deportista
Todos los que hemos hecho deporte muchas veces se nos forja este mindset, el mindset de ir siempre a la conquista de objetivos. Y lo que es natural, está bien que el deportista vaya a la conquista de objetivos. Pero cuando trabajamos valores al deportista le decimos, ok, vamos a la conquista de esos objetivos, pero no vayamos de cualquier forma, vayamos cultivando ciertos valores. Podemos ir cultivando la disciplina, la paciencia, la responsabilidad, etcétera, pero no vamos a llegar de cualquier forma. Muchas veces el deportista centra sus conductas orientadas por valor, por objetivo, y eso lo cansa, lo agota, porque conquista una cosa y después vamos a la otra y no se detiene en reconocer qué lo ha llevado a esa meta. O muchas veces el deportista actúa y toma decisiones por sus emociones. Se tuvo una mala actuación y ya quiere abandonar una forma de entrenamiento, quiere dejar al entrenador porque algo no resultó y quiere tomar decisiones a partir de las emociones. Las emociones nos sirven mucho, pero a veces nos hacen, disculpen la palabra, cagarla bastante. Entonces, lo que buscamos es que el deportista tenga como directriz valores, valores que me van a orientar en la conducta, es decir, tratar de observar si estoy encaminado bien a mi objetivo y si mi decisión la estoy tomando emocionalmente o por principios que para mí son significativos. Después tenemos impactos de los valores en la toma de decisiones, era lo que yo le estaba diciendo hace un rato, nos permite, frente a dilemas éticos, dilemas de no sé cómo actuar, puedo decir, mira, una vez actué en medio en caliente frente a esto, pero ahora ya reconozco mis valores, por lo tanto voy a tomar una decisión con mucha más conciencia y mucho más coherente con algo que yo considero importante. Después, ¿qué tenemos? Valores como claves para el bienestar y el rendimiento. Era esto lo que yo les decía, entender que el deportista se pregunte, el deportista diga, yo quiero ganar, quiero clasificar a ese sudamericano, a ese panamericano, quiero ir a las Olimpiadas, pero voy a tener siempre en cuenta que el camino hacia allá va a ser un camino en que yo voy a tratar de conquistar estos principios que yo les decía anteriormente. ¿Sí? Yo siempre me acuerdo cuando hay una frase por ahí de Steve Prefontaine que siempre él decía, que es bastante conocida, ¿cierto? Que decía, yo no corro para ver quién es el más rápido, sino corro para ver quién tiene más cojones. Siempre lo cito esa frase, ¿no? Y en el fondo lo que te decía Prefontaine era que cada vez que él entraba a la pista era una oportunidad de demostrarse a sí mismo que podía ser lo suficientemente valiente. Por lo tanto, cuando el deportista se da cuenta que, ok, es importante ir a ganar, pero también es importante darse cuenta que cada vez que entro a la pista es una manera de actualizar mis valores más profundos. Fíjense, aquí tengo una manera súper concreta de cómo trabajo con los deportistas con valores. Esta es una plantilla con la que trabajé con un saltador de triple. No estaba en su, yo diría, en su peak en ese momento de cómo él se sentía, pero lo que hicimos, elaboramos un top 3 de valores, un top 4 de sus valores más profundos. A esos valores los convertimos en acciones concretas de entrenamiento y de competición. Y a esas acciones le pusimos una tabla del 0 a 10. Entonces, esa tabla trabajábamos semanalmente y él se evaluaba su desempeño semanalmente, ¿cierto? Para ver qué tan coherente estaba haciendo con sus valores semanalmente. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la meta principal, él podía observar su camino y también esto servía finalmente como una fuente de autoconfianza. Era como decir, mira, he sido bastante consecuente con mis valores, por lo tanto tengo pocos espacios para dudar de si estoy bien o si estoy mal. ¿Sí? Entonces, ya voy terminando. ¿Cuáles son las estrategias básicas para el desarrollo de valores que tienen ustedes como entrenadores a la mano? ¿Saben cuáles son? El, esta, esta, esta estrategia psicológica tan conocida como el refuerzo, ¿no? ¿Cierto? Que es aprender a reforzar, a elogiar, a señalar lo bueno que hacen los deportistas. Entonces, también tengo que ser consciente como entrenador qué conductas son las que yo refuerzo habitualmente. ¿Refuerzo solo cuando llegan a la meta? ¿Refuerzo solo cuando ganan? Si yo realmente quiero establecer un mindset fuerte ligado a valores, necesito tener conciencia de que yo refuerzo acciones y actitudes de respeto. Yo refuerzo acciones y actitudes de colaboración. Yo refuerzo
acciones y actitudes de honestidad, apoyo mutuo, valentía, etcétera. Si yo en mis sesiones de entrenamiento constantemente estoy reforzando esto, significa que de una u otra manera estoy trabajando el mindset, es decir, ese sistema de creencias, de filosofía, etcétera, que tiene el deportista. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para incluir un mindset, los valores en un mindset del deportista? Por un lado, motivación intrínseca. Fíjense que hay una típica frase que dice, si no hay motivación, hay disciplina. ¿Qué es lo que es la disciplina? Un valor. Resiliencia frente a la adversidad. Cuando quiero tirar la esponja, como les decía, cuando el mar está un poco revuelto, me sirve mucho saber identificar cuáles son mis valores fundamentales. Nos permite reducir el estrés y la ansiedad. Yo he trabajado con deportistas, por ejemplo, que han tenido crisis de pánico y que eso como experiencia es súper dura. Y a partir de las crisis de pánico hemos trabajado claramente en el control de esa crisis de pánico, pero también he trabajado con deportistas que han aprendido. Espérenme un poco, porfa, que tengo una urgencia. Juanpa, están tocando. Ah, están tocando. ¿Qué? Están tocando. Aló, disculpe. ¿Qué les decía? De las crisis de pánico. Entonces, tengo atletas que han podido resolver temas que tienen que ver con el control emocional a partir de darse cuenta de que hay valores que van más allá de simplemente competir o la meta o las presiones por el resultado. Una vez un atleta me dijo que eligió un valor que se llamaba algo así como expresión de la belleza y la excelencia. Entonces se dio cuenta que cada vez que salía a competir era saltador, cada vez que él saltaba era una oportunidad de demostrarse así y a los demás que podía generar algo bello. ¿Sí? Es una cuestión profunda, pero que está ahí, ¿cierto? Después nos da identidad grupal, individual, nos sirve para las decisiones éticas. Fíjense que hay estudios sobre doping, nos dice que uno de los mayores eh, ¿cómo se llama? Factores preventivos del doping es cuando los deportistas y los entrenadores tienen arraigado o tienen mucha conciencia de sus valores a un nivel de constructos morales, ¿no? Pero tiene que ver con la identificación clara de sus valores y de lo que quieren proyectar como filosofía. Eso. Entonces, finalmente lo que yo le estoy proponiendo, que los valores es enraizar la práctica deportiva en valores, ya sea en el atletismo formativo, en el que se acerca a lo más competitivo y al alto rendimiento. ¿Cierto? Cuando el deportista sabe bien sus raíces, puede venir cualquier tormenta ligada al rendimiento. No me están resultando las cosas, no estoy haciendo las marcas, etcétera. Es como una tormenta que mueve un árbol. Si yo sé bien mis valores, no me va a botar cualquier tormenta. Y por último, les quiero dejar esto. Advertencia. Yo soy un tremendo promotor de los valores. Los últimos años me ha servido mucho para trabajar con deportistas. Yo siento que les entrega a los deportistas consistencia en su actuar de vida, no solamente deportivo, pero también incluso en los valores uno tiene que aprender a ser flexible. ¿Y qué quiere decir eso? Que a veces la perseverancia es una súper buena consejera. Aparece mucho en el mundo del atletismo, pero a veces de tanto perseverar me puedo enfermar. Por lo tanto, ahí toca ser flexible y toca quizás hacer aparecer otros valores que tienen que ver con el autocuidado, con etcétera, ¿cierto? Con la preservación del yo, del cuidado personal. No significa que voy a abandonar la perseverancia, significa que lo voy a hacer retroceder un poquito en un momento, en un contexto particular. Y tengo otro ejemplo, y con esto termino. Tengo atletas que a veces me han dicho, Víctor, para mí la prudencia es un súper buen valor. Y sí, es un súper buen valor porque ser prudente significa tener paciencia muchas veces, ser cuidadoso, pero también a veces les digo a los deportistas, ser tan prudente en el momento en que necesitas definir a veces no es tan bueno. A veces hay que saber transformarse también en un cabrón competitivo. Y en ese sentido hay que aprender a utilizar con flexibilidad los valores. Eso, estamos.
sé si fuimos rápido, muy lento, no sé, por ahí. ¿Hay alguna consulta, duda? Profesor Víctor, Aquí, dígame, ¿hay no, alguna? todo muy bien, estamos pendientes de las preguntas de excelentes definiciones de los valores, nos dice Jaime de Jesús Herrera, lo- eh, y todavía no hay ninguna pregunta en concreto. Tuvimos unos problemas técnicos con 16 participantes, pero quisiéramos concentrarnos en las preguntas al profesor Víctor Cepeda. Sí, por ahí una mano como levantada parece, ¿no? Dice qué valor ayuda a evitar la deserción. Sí, mira, yo así preliminarmente se me ocurre que muchas veces, creo que en la presentación pasada les decía qué importante es que más allá de que el atletismo sea un deporte individual, generar grupos potentes, poderosos, como casi si se estuviera trabajando en deportes de equipo. Cuando existen grupos cooperativos, colaboradores, donde los chicos son capaces de darse feedback entre ellos, es un súper buen promotor y en el fondo previene la deserción, porque son lugares donde es grato estar. Y eso yo diría es transversal a cualquier edad, incluso en el más alto rendimiento. Por ahí dice una pregunta, ¿la retroalimentación debe ser grupal o puntual al atleta? Esta puede estar ligada a la técnica. Ambas, diría yo, ¿cierto? Yo siento que hay, sobre todo cada cierto tiempo yo diría que es bueno como hacer un encuadre de lo que ustedes como entrenadores buscan, de lo que quieren proyectar, y ahí aparece mucho contenido, mucho mensaje ligado a lo grupal. Pero yo también siempre recomiendo que los entrenadores debiesen tener espacios para lo que se llama consideración individual. Entonces, en el fondo, tener algún espacio donde puedan charlar cuestiones más personales, donde el mensaje que ustedes puedan dar también apunta a cuestiones más puntuales. También el deportista cuando siente que lo escuchan individualmente se siente más comprometido, más escuchado, más respaldado por los entrenadores. Así que creo que ambas son buenas. Hay otra preguntita, profesor Víctor, Dígame. eh, en el chat, si usted tiene la bondad. Sí, a ver. Bien. A ver, en los tiempos. Ya. ¿Cómo trabajar de manera efectiva los valores en población que ha estado en contextos difíciles como violencia o delincuencia? Eh, sí, no es un tema sencillo de abordar. Yo diría, una de las primeras cosas es que a veces toca definir valores
entre todos. Yo siento que eso también es una buena medida. En el fondo, el que el entrenador sea el mediador de esa búsqueda, pero en el fondo la definición de con qué valores se va a quedar un grupo, un club, etcétera, puede ser una misión compartida, y cuando es una misión compartida puede haber mayor compromiso con esos valores. Importante, diría yo, que también a partir de esa identificación entre todos pueden transformar, así parecido como el ejemplo que le mostré yo, esos valores, cómo se llevan a conductas muy concretas, específicas. En el fondo, aquí en el grupo nos saludamos todos y nos despedimos todos. En el fondo, en este grupo, después de cada repetición, nos vamos a abrazar, nos vamos a saludar, etcétera. Que podría ser cosas que no son tan relevantes, pero que finalmente son conductas, y son las conductas las que van generando esta filosofía y que en el fondo termina transmitiéndose en el grupo y proyectándose hacia afuera también. ¿Sí? Y o por ahí hay un comentario acerca también de qué labor tiene la familia acá, y en la medida de lo posible en nuestros grupos de deportistas, si podemos involucrar a la familia, o que la familia al menos conozca cuáles son los valores que ustedes como entrenadores quieren transmitir, también es una súper buena medida. Los padres debiesen ser aliados de los entrenadores, eso sí, en un marco en el fondo en que ustedes tienen que establecer, ¿no? ¿Cierto? Pero los padres en el fondo son los que llevan a los chicos, necesitan cada cierto tiempo algún feedback para ver cómo se está proyectando, cómo está entrenando, etcétera. Pero también los padres debiesen ser parte de este proceso de identificación de cuáles son los valores. A mí me ha tocado trabajar en espacios donde los entrenadores entregan increíbles mensajes, los deportistas adhieren mucho a esos mensajes, pero a veces son los padres los que envían mensajes contradictorios, ¿cierto? Y que van en contracorriente de ambientes más prosociales, más de amistad, de colaboración, etcétera. Y yo creo que frente a eso no hay que hacer la vista gorda, hay que intervenir en la medida de las posibilidades. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta, Ramiro. Eh, bueno, no hay más preguntas. Comenzamos con el profesor Texier. ¿Me escuchan, ingeniero? Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, profesor Víctor. Muy atento, hemos tenido unos problemas técnicos tratando de dar la solución a algunos que están en sala de espera, y por eso hemos estado un poco desconcentrados en la conferencia. Entonces, por favor, el profesor Texier, si damos inicio a su charla para hacer la presentación. Profesor Texier, porque no veo al profesor Javier González. Si damos inicio.
Aquí está correcto. Y en la Liga Americana, Entonces, pasando a segunda ronda o a serie divisional directamente, los Azulejos y los Tigres de Detroit. el profesor Texier nos va a hablar del campeonato como ámbito de intervención principal. Profesor Michel, amigo, psicólogo deportivo, aplicada al alto rendimiento, lo hemos visto en diferentes partes de diferentes países de Sudamérica, del Caribe, de Centroamérica. Entonces tiene la palabra, profesor Texier. Ramiro, buenas noches y buenas noches a todos los que nos están escuchando por ahí. Deme feedback si se escucha bien. Te escuchamos, profesor. Si Perfecto. le damos sonido al profesor Texier. ¿Se escucha bien? Ramiro, ¿se escucha? Profesor Texier, puede comenzar. ¿Sí? ¿Se escucha perfecto? Ok. Gracias, Josefina. Estaba esperando que alguien me dijera, sí, se escucha. Nuestra colega que nos va a acompañar mañana con otro planteamiento interesante sobre psicología deportiva, ahí entregándome el feedback apropiado. Estuvimos juntos ayer en el Campeonato Nacional Sub-20 de Chile y seguramente nos vamos a encontrar la próxima semana en el Campeonato Nacional Sub-16. El campeonato como ámbito de intervención psicológica. Aquí escogí el tema porque siempre he tenido la perspectiva o he tenido el convencimiento de que más allá del trabajo que podemos realizar en términos de desarrollo de un proceso con los atletas con los que trabajamos, a todo evento el ámbito en el cual se presentan la mayor cantidad de requerimientos y la mayor cantidad de necesidades por parte de los atletas hacia lo que respecta el apoyo que le puede brindar el psicólogo del deporte, se presenta en situaciones reales de competencia. Yo soy un convencido de que no sirve de nada desarrollar un trabajo previo bien sustentado si nosotros no podemos acompañar el desarrollo de ese trabajo en los momentos en los cuales se hace efectiva toda esa preparación previa y que tiene que ver con la situación real de competencia. Nuestros atletas, cuando se les presentan situaciones que requieren apoyo psicológico, es muy raro que esto ocurra durante los periodos de entrenamiento o en los periodos alejados de las competencias significativas para ellos. A medida que se va acercando el periodo competitivo o que se van acercando lo que han definido como competencias fundamentales de su periodo de competencia o de su año calendario competitivo, es cuando empiezan a presentar una mayor necesidad de ser capaces de resolver problemáticas psicológicas que van a limitar su capacidad de rendimiento. Y tenemos que entender siempre que el enfrentar bloqueos mentales, enfrentar dificultades en el manejo de ansiedad, enfrentar dificultades que limitan la posibilidad de rendir al máximo en función del cómo están preparados en lo técnico, en lo táctico o en lo físico, no es algo que vayan a poder evidenciar antes de encontrarse en una situación real de competencia. Y por eso que es tan relevante que los psicólogos deportivos estemos presentes en las competencias. Yo me quiero colgar un poco de una opinión que el colega Víctor Cepeda planteó durante el curso que se realizó durante 3 semanas, ¿cierto? Hace ya un par de semanas, y en donde planteó la expectativa que tenemos o deberíamos tener los psicólogos deportivos de sentarnos a la mesa grande del atletismo o de los deportes en general. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento y entiendo como sentarnos a la mesa grande el que se entienda el trabajo psicológico como parte integral del desarrollo del deportista y no como una situación en la cual nosotros estamos disponibles solo para solucionar problemáticas puntuales. Yo siempre he creído en el trabajo de los equipos multidisciplinarios, en la integración con técnicos, con médicos, con kinesiólogos, con nutricionistas, con dirigentes.
Prueba de ello es que a lo largo de mi carrera, la forma que yo he escogido de trabajar, más que el contacto o la relación con atletas puntuales, ha sido trabajar de común acuerdo con técnicos que durante muchos años me han derivado a la gran mayoría de sus atletas para el trabajo psicológico. Y por lo tanto hemos logrado desarrollar una dinámica de trabajo en donde no solo los atletas, sino también sus técnicos reciben un trabajo de orientación permanente y de apoyo permanente que les puede permitir mejorar la capacidad de rendimiento de sus atletas. No es menos cierto que el trabajo previo, la preparación, el entrenamiento, el aprendizaje que le entregamos a nuestros deportistas, la entrega de herramientas que le entregamos a nuestros deportistas para afrontar las situaciones que se les presentan en situaciones de competencia y que pueden tener alguna relación con las limitantes psicológicas, con las limitantes emocionales, van a cobrar relevancia en la medida que sientan que no son capaces de ejercer su máximo potencial. Lo que nosotros tenemos que entender es que cuando el atleta requiere de nuestro apoyo, nosotros debemos estar en condiciones de proporcionarse. Y nunca es más necesario que cuando los atletas se enfrentan a una situación concreta en donde están sometidos a la presión de la competencia, porque los entrenamientos son fáciles de realizar. Tenemos disciplinas dentro del atletismo como los lanzamientos, por ejemplo, que muestran en muchos casos diferenciales muy grandes entre el lanzamiento que el atleta es capaz de realizar en una situación ausente de presión, como puede ser un entrenamiento, versus los lanzamientos que realiza cuando se enfrenta a una situación real de competencia. Y es una diferencia de rendimiento que se traduce muchas veces en muchos metros de distancia entre su potencial máximo y lo que son capaces de ejecutar cuando están frente a una situación en donde hay factores de presión que los están limitando, ¿cierto? Que están estrechando su capacidad de rendimiento, que le están generando una preocupación que está desviándolos del foco competitivo. ¿Dónde ponemos nosotros el énfasis? Justamente en el foco competitivo, pero ¿cómo logramos que nuestros atletas se centren exclusivamente en ese foco y no se dejen afectar por situaciones externas que van a estar siempre presentes en una situación de competencia? Aquí quiero hacer un alcance o un pequeño paréntesis. Si tienen preguntas con respecto a esta temática, yo me gustaría que en vez de esperar al término de mi exposición, fueran planteando las preguntas. Me da la impresión de que a mí me aparecen todas en pantalla y por lo tanto, en la medida que vayamos tocando algunos puntos, quizá esas mismas preguntas pueden orientar el desarrollo, ¿cierto?, de esta conversación o de esta charla y se pueden ir respondiendo puntualmente a medida que esta se va desarrollando. Me gustaría que los entrenadores que nos están escuchando me diesen su opinión, si es que están de acuerdo o no con este planteamiento que yo hago en relación a que los psicólogos debiésemos estar siempre presentes en conjunto con el total de los equipos multidisciplinarios en las situaciones reales de competencia, o creen que en realidad el trabajo del psicólogo es un trabajo que debe realizarse de manera previa y no es necesario que los psicólogos estén presentes en situaciones de competencia. En el ámbito competitivo nos encontramos con varias realidades que son a veces un poco difíciles de digerir. Por ejemplo, yo me topé hace tiempo atrás en otro deporte en el cual trabajo con algunos deportistas, con que los colegas que trabajaban a nivel de selecciones nacionales en este deporte tenían el planteamiento de que los psicólogos no debían acompañar a los atletas en competencia porque generaban dependencia emocional. Yo no sabía si reírme o ponerme a llorar frente a ese planteamiento en realidad. También me encontré con un par de casos a nivel regional dentro del mismo programa Promesas Chile, en el cual nuestro colega Víctor Cepeda trabaja y varios otros colegas también trabajan, en donde los colegas que participan de ese programa de trabajo, ¿cierto?, reciben informalmente la instrucción de que no deben esforzarse por estar presentes en las competencias y deben enfocarse exclusivamente en el trabajo que realizan en forma previa. Entonces resulta que tenemos un sistema que en algunas ocasiones, en vez de facilitar la integración de los psicólogos a los equipos de trabajo multidisciplinario, lo limita. Y nos encontramos después frente a esta situación donde se producen instancias paradójicas, como ocurrió, por ejemplo, en la delegación del Cuerpo Médico chileno en los Juegos Olímpicos de París,
y en donde el Comité Olímpico no integró en la comisión médica o en el equipo médico, ¿cierto?, a psicólogos que trabajaran con deportistas de alto rendimiento, y los psicólogos, con excepción de algunos casos que pudimos acompañar a nuestros atletas de manera privada a la participación competitiva en los Juegos Olímpicos, los psicólogos no se hicieron presentes en el cuerpo médico que acompañó a la delegación, en este caso de Chile, a los Juegos Olímpicos. Y por lo tanto, frente a cualquier requerimiento que estos deportistas pudiesen haber tenido en términos de requerir apoyo puntual en una situación tan relevante como es la máxima instancia competitiva de un atleta, que son los Juegos Olímpicos, estos atletas no tenían la posibilidad de acceder a apoyo psicológico. Y ahí hay un trabajo que debe realizarse de manera conjunta entre los psicólogos que trabajamos en deporte, y principalmente los psicólogos que trabajamos en deporte de alto rendimiento, y aquellos que lo hacen, ¿cierto?, desde otra tribuna o desde otra perspectiva. Yo soy un convencido, por ejemplo, que el jefe técnico del equipo de trabajo multidisciplinario debe ser el técnico, aquel que desarrolla el grueso de los planes de entrenamiento, que desarrolla, ¿cierto?, los elementos estratégicos de competencia, pero todos los demás profesionales que trabajamos de manera accesoria necesariamente debemos estar presentes. No sirve de nada que nuestro atleta tenga un kinesiólogo que lo pueda asistir y que lo conozca y que conozca su realidad física si ese kinesiólogo no está presente en una situación de competencia cuando se presenta una molestia puntual. No sirve de nada que el deportista esté en teoría perfectamente preparado desde lo psicológico si cuando se enfrenta a un bloqueo mental en una competencia no tiene un profesional que sea capaz de, con una intervención breve y efectiva, porque digo breve porque tenemos muy poco tiempo para realizar esas intervenciones, poder sacarlo de ese bloqueo. ¿Cuándo empieza el trabajo real del psicólogo, en mi perspectiva, en lo que tiene que ver con el rendimiento del atleta? Probablemente en los últimos días previos a una competencia significativa. Le recordamos al atleta cuáles son los parámetros en los cuales tiene que poner su foco. Le recordamos al atleta cuáles son los elementos que conforman su rutina precompetitiva. Acompañamos al atleta tempranamente el día en que el atleta debe competir. Estamos presentes en el ciclo de calentamiento del atleta y podemos, en base al aprendizaje observacional que hemos establecido con él de manera previa, reconocer elementos de lenguaje no verbal que nos puedan indicar el cómo se presenta ese atleta ese día frente al desafío que tiene que afrontar pocos minutos después. Y si nosotros percibimos en base a ese lenguaje no verbal que debemos realizar algún tipo de intervención, debemos estar preparados para poder realizarla de manera efectiva. Esa intervención tiene su base fundamental en el conocimiento que nosotros hemos establecido del atleta en forma previa. Y ese conocimiento está dado fundamentalmente por el aspecto observacional. Aquí voy a plantear un elemento que tiene que ver con mi visión particular y que no va en desmedro de la visión que otros colegas puedan tener. Pero, por ejemplo, yo que este año cumplo 30 años de trabajo continuado en el deporte de alto rendimiento desde que fue mi primera nominación a un Juego Panamericano en Mar del Plata el año 95. Durante 30 años jamás he aplicado un test psicológico a un atleta. Jamás lo he sentado frente a un escritorio a llenar un cuestionario. ¿Por qué? Porque soy un convencido de que los test psicológicos en general carecen por completo de capacidad proyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted aplica un test de evaluación psicológica sobre algún aspecto particular a una persona, a un atleta o cualquier otra persona en cualquier ámbito, este test va a entregar una muy buena y muy precisa radiografía del momento en que el atleta está respondiendo esa evaluación psicológica. Pero si nosotros aplicamos la misma evaluación psicológica en otro momento, en otras circunstancias y rodeada de otras variables, el resultado va a ser distinto.
Y por lo tanto, por ejemplo, en los programas que de pronto son establecidos por los entes que rigen el deporte en general, los comités olímpicos, las federaciones, se pretende establecer una documentación que respalde los perfiles psicológicos de los atletas. Eso no pasa mucho más allá de acumular un montón de carpetas y de papeleo que no tienen ninguna utilidad práctica en la intervención psicológica efectiva en nuestros atletas. ¿Qué hacer cuando el atleta se bloquea psicológicamente y no quiere avanzar en el rendimiento deportivo? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los factores que están limitando ese rendimiento deportivo. Por ejemplo, que sea un atleta que con facilidad genere espacio dentro de su ideación cognitiva a los pensamientos catastróficos, que obtenga una marca y luego comience a pensar que nunca más va a ser capaz de alcanzar la misma marca o de volver a superarla. De suponer que va a tener algún tipo de problemática, por ejemplo, en la línea de salida, cometiendo una salida falsa o haciendo 6 intentos nulos en un salto o 6 intentos nulos en un lanzamiento. Ya hemos tenido casos de deportistas de altísimo nivel en nuestro país, en el ámbito del atletismo, que han hecho 3 lanzamientos nulos en Juego Panamericano y no han podido terminar ni evidenciar su real capacidad de rendimiento en el foso. También nos ha pasado en Juegos Olímpicos, y eso que nos indica que ese atleta no estaba debidamente preparado para, entre un intento y otro, lograr generar la corrección apropiada, una corrección que muchas veces va ligado a la capacidad técnica de reconocimiento de las distintas variables o de las distintas fases del lanzamiento, en donde debe efectuar la corrección que le permita desarrollar un lanzamiento válido. Siguiendo con el ejemplo de los lanzamientos, los lanzadores habitualmente después de cada lanzamiento van a buscar a su entrenador, ¿cierto? Que está muy cerca del foso de lanzamiento en la tribuna, y el técnico les entrega una descripción de cómo realizaron su lanzamiento y les hace una corrección. El psicólogo debe estar capacitado para realizar el mismo tipo de trabajo en lo que respecta a aquellos aspectos actitudinales que pueden mejorar la capacidad que tiene el atleta de evidenciar su verdadero potencial de rendimiento. Los bloqueos mentales surgen por distintas razones, pero fundamentalmente, en mi parecer, por 2 razones. La primera es porque no han construido un lenguaje o un autodiálogo que les permita sustentar de manera sólida su autoconfianza, y por lo tanto se ven afectados con mucha facilidad por elementos que les comienzan a generar una duda sobre sus verdaderas capacidades. Y la segunda tiene que ver con que nosotros no hemos sido capaces de enseñarles apropiadamente lo que a mi juicio es el elemento fundamental en el rendimiento deportivo, y que tiene que ver con que la única instancia o el único tipo de variable al que debemos darle relevancia tiene que ver con poner el foco en aquellos elementos que nosotros podemos controlar. Nosotros, en mi opinión, el objetivo central del trabajo del psicólogo deportivo está en enseñarle al atleta a centrarse exclusivamente en aquellos elementos que él puede controlar. Tomemos como ejemplo un corredor de medio fondo. Un corredor de medio fondo puede perfectamente determinar a qué ritmo salir a realizar su carrera. El atleta de medio fondo puede definir en qué lugar, ¿cierto?, del pelotón se ubica. Si sale a seguir a uno o a varios atletas, si se ubica en un tramo intermedio, si busca correr muy pegado a la línea interna de la pista 1, si decide correr un poco más abierto pero con mayor comodidad entre la pista 1 y la pista 2. Esas son variables que el atleta puede controlar y que van a determinar el desarrollo y el resultado de su carrera. Cuando un atleta en el medio fondo reacciona erróneamente a un atleta que sale a desarrollar un ritmo inicial
más alto del que él necesita para tener una carrera perfecta, lo más probable es que genere un agotamiento energético que le impida tener un remate apropiado y por lo tanto el resultado de su carrera va a ser deficiente. Yo creo que los entrenadores que están escuchando y que están participando, ¿cierto?, de esta instancia, les suena o les hace sentido lo que yo les estoy diciendo. Yo por lo general, con los atletas con los que trabajo, intento ligar profundamente los aspectos técnicos de su disciplina con los elementos psicológicos que van asociados a ella. Creo que la mejor forma que tiene un atleta de entender lo que nosotros queremos decirle es cuando se lo decimos en su idioma. Y aquí entonces ingresamos a otra variable. Cuando ustedes, entrenadores, busquen apoyo psicológico para sus deportistas, es imprescindible que busquen un profesional que conozca la disciplina en la cual ustedes trabajan, en este caso, atletismo. Y nosotros tenemos ejemplos puntuales en Chile. Víctor Cepeda fue atleta, conoce perfectamente las necesidades de un atleta. Josefina González es atleta todavía, continúa compitiendo a muy buen nivel, ¿cierto?, en la realidad del atletismo chileno. Lo que ellos como profesionales pueden aportar es mucho más significativo y mucho más efectivo que lo que un profesional puede aportar cuando viene exclusivamente desde lo teórico. Entonces, cuando ustedes busquen apoyo profesional en el área del entrenamiento mental, deben ser serios, deben ser responsables y deben procurar buscar aquel personaje que les pueda aportar algo en donde la credibilidad sea el elemento fundamental. En mi experiencia, la pregunta más recurrente que yo he recibido de atletas míos cuando recién comienzo a trabajar con ellos es: profesor, ¿y usted hacía deporte? Y uno, cuando les contesta que sí, inmediatamente ve cómo se genera en ellos una reacción de mayor cercanía, de mayor credibilidad. Sienten que uno está en el mismo medio en el cual están ellos, sienten que uno tiene la vivencia que ellos tienen y que uno ha tenido que enfrentar en algún minuto de su vida las necesidades que ellos están enfrentando hoy en día. Y aquí quiero tocar un punto que de pronto el gremio de la psicología deportiva creo que no ha atacado de la manera que corresponde o con la fuerza que corresponde. Si ustedes investigan las redes, se dan una vuelta, ¿cierto?, por las múltiples ofertas que hay de capacitación, de formación, se van a encontrar con programas que nos ofrecen diplomados de psicología deportiva por 20 euros y 30 horas de formación. Magíster o máster en ciencias del deporte y psicología deportiva por $40 y 2 semanas de trabajo. Títulos como conviértete en experto en psicología deportiva en un curso de 1 semana, o uno que me llamó mucho la atención hace poco tiempo atrás. La invitación era: en 1 semana más puedes estar convertido en un experto en intervención psicológica en deportistas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué es tan importante una iniciativa como la que hoy en día está desarrollando CEPALAC? Aquel particular que accede a ese tipo de programas y los paga y obtiene una certificación, perdón, estoy leyendo una pregunta, si me la pueden poner de nuevo en pantalla, que me estaban preguntando algo sobre la motivación. Aquel profesional, aquel particular que digo yo que accede a ese tipo de certificaciones, el día de mañana intenta trabajar o intenta vender un servicio de psicología deportiva sin estar realmente capacitado para desarrollar ese trabajo. El coaching deportivo debiese ser
una disciplina seria y con respaldo científico y con una formación profesional apropiada. Su psicólogo deportivo debe ser psicólogo, debe haber estudiado 5 años y medio, 6 años de psicología, haberse recibido como psicólogo y estar en pleno uso de las competencias profesionales necesarias para desarrollar un trabajo efectivo con sus atletas. No puede ser cualquier sujeto que sale a vender humo y a vender un discurso motivacional facilista y a llenar un perfil con frases de autoayuda sacadas de un libro de Paulo Coelho que algunos todavía creen que es literatura. Eso no puede ser y eso depende de aquellos que acompañan la toma de decisión del deportista cuando se trata de buscar apoyo psicológico. La primera persona que busca apoyo psicológico para sus atletas por lo general es el entrenador. Y en segundo lugar, los padres de ese deportista. Yo invito a los entrenadores, invito a los padres de los deportistas. ¿Cómo debe hacer correr una atleta? Está interesante esa pregunta de cómo hacer una atleta de medio fondo para trabajar en la búsqueda de la consecución de su marca. Yo creo que tocamos un poquito ese punto, pero lo podemos volver a tocar más adelante cuando me repitan las preguntas. Me queda muy poco tiempo en imagen y no alcanzo a leerlas completas. Insisto, depende de los entrenadores, depende de los padres, aquellos que toman la decisión sobre cómo conformar los equipos multidisciplinarios de los deportistas, el tomar una decisión consciente y responsable de en manos de quién se pone a los deportistas a trabajar. No puede ser cualquier sujeto, no puede ser cualquier persona y no puede estar respaldado por cualquier certificación que no tiene ningún valor real, porque hacer una empresa que venda certificaciones de X tipo no cuesta absolutamente nada en ningún país de Latinoamérica. Entonces, que hoy en día nosotros logremos desarrollar instancias de conversación, instancias de interacción como esta que hoy en día nos está brindando CEPALAC me parece fundamental y creo que nos puede ayudar a desarrollar una guía de trabajo y nos puede ayudar a desarrollar, ¿cierto?, una validación de la forma correcta de trabajar que se debe tener en deporte. Ahora, que el ámbito competitivo, que la competencia real sea, en mi opinión, el punto más relevante de intervención psicológica, no significa que el psicólogo solo deba dedicarse a trabajar de manera específica en situaciones reales de competencia. En la situación real de competencia se va a concretar la efectividad del trabajo del psicólogo con el atleta con el cual trabaja. Pero esto debe estar basado en una instancia que es un proceso. Les voy a contar una anécdota particular. Hace 2 semanas atrás, previo al campeonato nacional escolar, clasificatorio o al sudamericano escolar, me contacta un apoderado porque su hijo iba a competir en este clasificatorio, en este nacional escolar, tenía la pretensión de clasificar al sudamericano escolar y por lo tanto quería que yo le arreglara la mente a su hijo. Yo le pedí muy respetuosamente que tuviéramos una conversación un poco más extensa por videollamada y me dediqué a explicarle en esta conversación que los psicólogos deportivos no hacemos magia, que no tenemos una varita mágica ni la capacidad de golpear en el hombro a un atleta y que mágicamente, ¿cierto?, cambie su manera de percibir el cómo debe competir, elimine todos sus bloqueos mentales y todas sus dificultades y salga a la pista a lograr su mejor resultado. Eso no pasa. Eso no pasa en ninguna disciplina y eso no pasa en ninguna instancia de intervención psicológica. La intervención psicológica es efectiva cuando tiene que ver con el desarrollo de un proceso, cuando se busca acrecentar paulatinamente el conocimiento que el profesional tiene de la realidad del atleta y el entendimiento que el atleta tiene con los conceptos que debe brindarle ese profesional. Otro error que se comete comúnmente es que de pronto intentamos en una charla, en una intervención general, en un planteamiento, entregarle un gran volumen de conceptos a un atleta. Un gran volumen de conceptos que pretendemos que debe aprender, que debe digerir y que debe ejecutar correctamente. Esa no es la forma correcta de trabajar, a mi juicio. Nosotros debemos entregarles
conceptos a nuestros atletas, herramientas a nuestros atletas una a una, y asegurarnos de que las entiendan correctamente, de que las dominen y de que sean capaces de aplicarlas. Y por lo tanto, cuando luego debemos realizar una intervención en realidad competitiva, nosotros podamos apelar al concepto que en ese momento está fallando o a la idea que en ese momento no está siendo capaz de ejecutar correctamente, y recordarle cuáles son los pasos que hemos entrenado y que le hemos enseñado a seguir para poder descartar aquella situación que le está haciendo ruido y centrarse exclusivamente en aquellos elementos que dependen de él y que le van a permitir tener una ejecución competitiva correcta. Dicho esto, me gustaría que me recordaran o me verbalizaran preguntas que tengamos de los asistentes a esta intervención, porque yo creo que respondiendo preguntas podemos avanzar mucho más concretamente en cuanto a las ideas que de manera efectiva pueden ayudarnos a entender de qué manera la intervención psicológica ayuda al desarrollo del atleta. Así que los dejo con la palabra. Considero lo más difícil el atleta recobre la confianza luego de una lesión. Perfecto. ¿Cómo tratar respecto a la pérdida de motivación cuando la misma autoridad federativa? Me quedé a la mitad de esa pregunta. Póngamela de nuevo, profesor Varela, por favor. La recuperación de una lesión es una instancia en donde resulta muy útil el acompañamiento psicológico. ¿Y cómo debemos desarrollarlo? Debemos primero lograr que el atleta tenga una expectativa realista de cuándo va a ser su verdadero retorno a la práctica de entrenamiento o a la práctica competitiva. Y aquí voy a volver un poquito atrás. Una de las cosas que debemos enseñarle a nuestros atletas en el trabajo psicológico permanente tiene que ver con lograr que se atrevan a dar a conocer los avisos que su cuerpo les da. Es súper común que un atleta se lesione y después de que se lesiona, le comenta a su entrenador o a su psicólogo o a su entorno familiar que venía con una molestia 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, pero que pensó que no era nada y que se le iba a pasar. Yo le insisto recurrentemente a los atletas con los que trabajo que den la atención necesaria a las señales que tiene su cuerpo y que den a conocer las molestias que surgen en ellos en el minuto exacto en que éstas surgen, de tal manera que podamos buscar el apoyo necesario, médico, traumatólogo, kinesiólogo, a tiempo para que sea una lesión menor o una molestia menor y no se transforme en una instancia más grave o incluso en una instancia de lesión crónica que muchas veces puede significar el término prematuro de una carrera deportiva. Está lleno de ejemplos de deportistas que fueron extraordinarios, está lleno de ejemplos de atletas que fueron extraordinarios en etapas tempranas de su desarrollo y que luego, producto del sobreentrenamiento, producto del no prestar atención a sus señales corporales, de no prestar atención a su dolor físico, vieron truncadas sus carreras de manera temprana. Surgió ahí una pregunta muy interesante que tiene que ver con qué tan recomendable es que un psicólogo realice una intervención en un deportista de una disciplina que desconoce. Me parece que el psicólogo debiese siempre trabajar en una disciplina de la que tenga un profundo nivel de conocimiento técnico. Creo que en los deportistas las diferencias individuales que se producen dependiendo del tipo de disciplina que practican tiene mucho que ver con la forma en la cual van a manejar los aspectos emocionales asociados a esta práctica deportiva. Y por lo tanto, mientras nosotros mejor conozcamos el deporte de que se trata, mejor vamos a poder llevar una conversación que va a ir acorde con elementos que ellos tienen como evidencias diarias en la práctica de su deporte.
Esto no significa que los psicólogos deportivos no podamos de pronto acceder a trabajar con un deportista de una disciplina que es relativamente nueva para nosotros, pero ahí es trabajo nuestro, de los psicólogos, el intentar tomar un conocimiento acelerado o intentar instruirnos sobre las capacidades y las necesidades que tiene determinado deporte. Me parece que no hay una visión genérica que sea aplicable como receta única, ¿cierto? Y generalizadora sobre cualquier deporte. Creo que los requerimientos y las necesidades de los atletas de distintas disciplinas deportivas están íntimamente ligadas a las características de su deporte y creo que así como los entrenadores son especialistas, ¿cierto?, en un deporte en particular, los psicólogos también debiésemos ser especialistas en un deporte en particular. Yo por lo menos en lo personal siempre he procurado trabajar en una sola disciplina. Pasé por varias disciplinas antes de llegar a trabajar con atletas de atletismo, ¿se entiende? Y en los últimos 18 años he realizado una labor clase exclusiva en el contexto del atletismo en nuestro país, en Chile y en algunos otros países, con algunos deportistas internacionales con los que he tenido la suerte de trabajar. Y creo que el hecho de poder trabajar en un ámbito específico y evidenciar un conocimiento profundo de la disciplina en la que trabajamos potencia nuestra capacidad de trabajo, aumenta nuestra credibilidad como profesionales y facilita mucho el desarrollo de la confianza que el atleta debe tener en el profesional que trabaja con él y en su propia adquisición de elementos de trabajo en el ámbito emocional y psicológico. Profesor Texier, muchas gracias. Dejemos las conclusiones para el final porque ya el tiempo se nos agotó y vamos a seguir con el profesor José Daniel García de Uruguay. Perfecto, profesor. Si puedes seguir en la línea, profesor Texier. Sí, absolutamente, voy a seguir aquí conectado, como corresponde, vale, escuchando a mi colega que va a hablar a continuación, que conozco muy bien su trabajo en Uruguay, así que voy a estar súper atento. Vale, muchas gracias, profesor. Le damos paso al profesor José Daniel García. Si tiene la bondad de poner cámara. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Perfecto, muy bien, adelante. Bien. El psicólogo deportivo nos va a desarrollar un tema bastante importante. ¿Dónde está puesta tu confianza? Nos pregunta el profesor José Daniel. Claves para entenderla y entrenarla. Tiene usted la palabra. Bien. ¿Puedo compartir pantalla? Buenas tardes, Claro. buenas noches. Bien pueda. Todo. Bien pueda. Bien, a ver si se va viendo ahí. Para poder ver cómo puedo hacer para que se vea grande. A veces me complica un poco el tema de... Bueno, lo voy mostrando así, si se nota, ¿se ve bien? Bueno, lo voy a hacer de esta forma, así ya también voy hablando un poco. La idea es, muchas veces, como decía el colega que comenzó hablando, siempre nosotros los psicólogos del deporte dejamos preguntas y dejamos cosas para que la gente piense. Y bueno, en este caso a mí se me ocurrió también con la experiencia de deportistas en general que vengo trabajando, tiene que ver con de dónde se ve la confianza, ¿no? ¿Dónde está puesta la confianza de los deportistas, de los atletas en este momento? Y bueno, y poder tratar de ir respondiendo un poco lo que me trae esta incertidumbre. Bueno, perdón, pero a ver si puedo. Denme un segundo, por favor. Perdón, pero estoy tratando a ver si puedo ponerlo. No sé si ahí ustedes pueden ver lo que estoy tratando de mostrar. ¿Me podrías contestar, Ramiro, si tú podés verlo? Hola.
No se ve. Ok. A ver si... Sí. Ahora creo que sí. Ahora me va a dejar. Ahora sí. Ahí sí. Bien. Bueno, comenzamos. Acá. Entonces la idea es poder contestar 4 preguntas, de las cuales también estas preguntas tienen interrogantes dentro. Bien. La primera es cómo trabajar con atletas que dependen mucho del feedback externo. ¿Qué significa depender del feedback externo? Es cuando el deportista solo se siente capaz si el entorno lo aprueba, su seguridad no está dentro, está puesta en la mirada del otro. Bueno, esto no sostiene la seguridad interna sin aprobación, necesitan que el entrenador lo elogie, dependen del resultado o la convocatoria, su confianza varía según lo que diga el entorno. Y bueno, un poco de esto es con lo que a mí me trajo. Muchas veces llegan a consulta varios deportistas y cuando llegan tiene que ver con esto, estás hablando y de pronto las cosas le va saliendo bien y ellos te dicen que están bárbaros, que su motivación es excelente, pero de pronto cuando esto no vuelve, el feedback no es el mismo que ellos estaban esperando, esto quiebra y cae su confianza. Bueno, cuando un atleta llega, lo que no logra sostenerse desde adentro. La seguridad que tienen en sí mismo no está construida desde su experiencia real, sino desde lo que los demás le devuelven. Esto es muy común, sobre todo en jóvenes. A veces se ve como inseguridad, pero en realidad es una estructura de confianza prestada. Si el entrenador lo felicita, rinde. Si no le dice nada o lo corrige con dureza, empieza a dudar de todo. Cuando aparece este funcionamiento, mi trabajo es ayudarle a dejar de depender exclusivamente de esa mirada externa y a empezar a construir una base interna de confianza más sólida y real. Bueno, ¿cómo entendemos desde la psicología? ¿Cómo lo entendemos de la psicología? La confianza basada solo en afuera es frágil. Se construye una verdadera autoconfianza cuando el deportista reconoce lo que puede hacer, lo que ya hizo y lo que puede volver a entrenar. La teoría de autodeterminación, la motivación controlada, es igual a constancia inestable. Bandura, la autoeficacia nace en lo vivido de lo que nos dicen. Si todo depende del otro, la confianza se quiebra fácilmente. Desde la teoría de la autodeterminación, cuando un deportista hace lo que hace solo para cumplir expectativas o evitar fallar, la motivación es controlada, no autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que se controla según lo que va pasando, lo que va diciendo y lo que va surgiendo desde afuera. Siempre va en lo de afuera y esto es lo que genera esa inestabilidad emocional que cuesta puntos, decisiones, carreras en las competencias, empiezan a darles esa sensación de duda que se van generando. ¿Cómo trabajo en la práctica? El objetivo es que la confianza se entrene desde lo que el atleta ya tiene, lo que hizo bien, lo que puede repetir y lo que puede sostener incluso si el entorno no lo refuerza. ¿Qué queremos decir con esto? Que él puede hacer revisión de los logros pasados, cómo lo lograste, reformular qué es rendir bien, no solo ganar. Esto tiene mucho que ver, muchas veces esta parte es fundamental porque los deportistas siempre cuando hablan de rendir bien van al triunfo, van a lo que se torna desde lo conseguido, desde las marcas, desde las distancias, muchas veces no teniendo en cuenta incluso lo que pueden ser que dependan o no dependan de ellos, ¿no? Muchas veces en competencias pueden rendir bien y de pronto no lograr el objetivo en tiempo y marca, ya que el clima les puede jugar, les puede jugar en contra. Y los deportistas
muchas veces no tienen esto pensado y no lo van valorando desde ese lugar. Y bueno, y ahí también es donde su confianza se quiebra. El autodiálogo funciona, estoy preparado, ya lo hice, siempre tratar de trabajar en un autodiálogo, poder anclar frases que a ellos se sientan seguros, se sientan cómodos cuando lo dicen y cómo poder llevarlas adelante. La visualización, revivir lo que ya funcionó, hacerlo también una visualización desde lo que sienten, desde esas sensaciones que le dan los lugares de tranquilidad para ellos. Rutinas propias, activar confianza sin depender del otro, sino siempre tratando de que todo lo que vayan haciendo dependan de ellos mismos. Para tener en cuenta, la confianza no la da el entrenador, pero puede activarla, acompañarla o impulsarla. La confianza la entrena el deportista cuando se apropia de su propia preparación y empieza a verse a sí mismo como capaz, incluso si nadie se lo dice. Esto es importante, que cuando se comienza a trabajar, ellos puedan empezar a verse y a sentirse, en el lugar de que la confianza es de ellos desde lo que van trabajando. ¿Qué señales muestran los deportistas de que ya no hay confianza, sino dependencia? Esto es algo que es importante poder ver y tiene un punto fundamental cuando deja de ser confianza y se transforma en dependencia. Esto va desde el lugar de que los deportistas muchas veces dependen y necesitan de la palabra del entrenador, del afuera, para sentirse seguros, para sentir confianza. Y eso les da una parte emocional, pero siempre, siempre tiene que venir desde el afuera. Rinden bien solo cuando reciben aprobación, si no los elogian se apagan o se frustran, tienen miedo de equivocarse frente a otros, tienen miedo a ganar muchas veces, tienen miedo a perder. Es eso, el miedo a no ganar. Es muchas veces que les genera esto por el qué van a decir, por el que dirán desde el afuera, desde el otro lado. Cambian su actitud según lo que hagan o digan los demás. No se sienten valiosos si no hay resultado. Esta pregunta va directo al corazón porque muchos deportistas, para sentirse confiados, necesitan que el entorno les digan estas cosas, si no, se desploman de golpe. Y ahí aparece la diferencia clave. La confianza real es interna, estable y sostenida. La dependencia emocional imita la seguridad, pero está atada a lo que pasa afuera. Lo que sucede es que el deportista aprendió a sentirse seguro solo si lo aprueban, lo elogian, lo reconocen o le sale todo bien. Y bueno, y cuando esto es lo que interpretan como que fuera la confianza. Entonces, si no lo convocan, si lo corrigen en público, si se pierden, interpreta que es una señal de que no sirven. Y esto no es falta de actitud ni madurez, es un tipo de relación con el rendimiento de valor, donde el valor de la persona está puesto en el afuera. ¿Cómo se manifiesta? Perdón, un poquito. Acá la pregunta no se me lee. Bueno, la dependencia se expresa como inseguridad, ansiedad o desmotivación cuando el entorno no responde como el deportista espera. Pide aprobación constante, estuve bien, es la clásica pregunta que te hacen cuando terminan. Tienen altibajos emocionales muy marcados. Su rendimiento depende del trabajo del entrenador o del grupo y evitan arriesgar por miedo de equivocarse. Sienten que su valor depende del resultado. En sesiones esto aparece con frases como no me dijo nada, así que seguro estuve mal, si no juego siento que no valgo, no me salió ahora, no me salió,
ahora no me van a tener en cuenta. También muchas veces frases que aparecen es, en los entrenamientos me salió bien, más que nada en deportes colectivos, por encima de lo que es el atletismo. Esto lo tomo también de varios deportes, que son los que trabajo, y también te dicen de que muchas veces los partidos de práctica juegan bárbaro, les sale bárbaro, pero sin embargo cuando llega el momento del partido por campeonato no los ponen y que bueno, entonces ellos no sirven o lo que hicieron no estuvo tan bien o si hubiese tenido ese valor realmente hubiese funcionado y el entrenador me hubiese puesto. También se manifiestan en dudas constantes, bloqueos cuando no hay reforzadores, necesitan controlar todos y esto es una inseguridad regulada desde afuera. ¿Qué dicen los estudios sobre esto? La autoconfianza no es solo un rasgo individual, es una construcción social y emocional influida por el entorno diario del atleta. Russo, en un trabajo que hizo el año pasado, decía que los deportistas dependen emocionalmente del trato de entrenadores y compañeros. Si son incluidos, valorados y sostenidos, la confianza crece. Si son ignorados, corregidos con dureza o comparados, la confianza se destabiliza. Muchos sienten que su rendimiento define su valor como personas. En el caso de Russo, chicos y chicas entre 14 y 18 años describen su confianza como una experiencia que cambia según cómo los traten. Si los entrenadores los integran, los miran, los alientan, se sientan seguros. Si no los convocan, los critican sin explicación o los comparan, sienten que no sirven. Y no solo en el deporte, muchos lo trasladan a su autovalidación personal, sienten que no sirven para nada. En pocas palabras, sienten que el deporte, si no están en el deporte como los pueden ver, en el resto de su vida tampoco, y bueno, y ahí la confianza toma un lugar importante. La decisión de su voluntad es una construcción y se puede construir mal. La base es fundamental en todo esto. ¿Qué tipo de base en confianza se le va generando a cada uno de los deportistas? ¿Qué hacemos cuando vemos estos? Bueno, ayudamos al deportista a recuperar el eje desde adentro, de reconstruir su seguridad desde lo vivido, lo entrenado y lo que sí puede reconocer en sí mismo. Por ejemplo, validar su experiencia emocional, no minimizarla, cada cosa que van haciendo poder generarle y darle su lugar de importancia. Trabajar la diferenciación entre cómo rindo y cuánto valgo. Entrenar herramientas internas, autodiálogo, visualización, hacer registros, establecer nuevos criterios de autoevaluación, reconstruir seguridad desde lo propio, no desde la mirada ajena. Cuando detecto esto en la consulta, bueno, se ve también lo que es el trabajo, lo que es la influencia del entorno y cómo lo podemos trabajar. Muchas veces en esto lo que hacemos es validar su malestar. No le digo, no te lo tomes así, ni no exageres, le doy lugar a su experiencia. Eso ya lo va ordenando. A su vez, cuando vienen con estas cosas quebradas, lo que trato siempre es de tratar de levantarlo desde ese lugar, encontrar el punto importante donde ellos se pueden agarrar desde que, bueno, de que sí hicieron las cosas que estaban dentro de los objetivos planteados. Utilizo herramientas internas como la visualización, el autodiálogo positivo, registros escritos, logros, y todo esto va reforzando una narrativa interna distinta. ¿Qué se tiene que tener en cuenta en este punto? Cuando la confianza depende de cómo me miran, ya no es confianza. Es una necesidad de aprobación que desgasta más de lo que motiva. ¿Cómo hacemos para que el entrenador no sea quien condice esa confianza? ¿Por qué el entrenador impacta tanto en la confianza? El entrenador tiene un impacto emocional enorme. Su mirada, sus gestos y su forma de corregir pueden activar o debilitar la confianza incluso sin querer.
es figura de autoridad y validación, elige, corrige, convoca y evalúa, su voz pesa más que la de cualquier otro, e influye sobre todo en la autopercepción del atleta. El entrenador no solo entrena gestos y estrategias, también muchas veces, sin saberlo, define cómo el atleta se siente consigo mismo. ¿Por qué? Porque es una figura de autoridad, porque sus decisiones tienen consecuencias directas y porque el vínculo es emocional. El deportista internaliza la mirada del entrenador, si lo corrige con cuidado, se siente guiado, si lo corrige con sarcasmo, se siente atacado. Si no le habla, se siente que no vale, y no porque sea débil, sino porque es un ser humano. La autoconfianza es una construcción emocional, no una actitud. Cuando el entrenador controla la confianza se vuelve frágil cuando el deportista solo se siente valioso si el entrenador lo aprueba. El silencio o el enojo del entrenador afecta el rendimiento. Las críticas sin contención emocional generan inseguridad y el favoritismo desactiva la motivación de otros. El deportista interpreta las decisiones como juicio personal y la relación pasa a definir el autoconcepto del atleta. Bueno, en consultas veo esto todo el tiempo, atletas que entrenan bien, que se sienten fuertes, pero si el entrenador cambia el tono, deja de hablarles o no los convoca, entran en duda. Empiezan a preguntarse si están fallando, si no sirven, si estoy perdiendo mi lugar. Cuando la mirada del entrenador define cómo el deportista se percibe, la confianza ya no es propia, es reactiva y ahí es donde hay que intervenir. ¿De qué forma muchas veces hago esa intervención? Bueno, viendo con ellos los trabajos que van haciendo, qué cosas es lo que les pide, lo que le ponen en cada entrenamiento y ver los resultados. También muchas veces el saber si dialogan con los entrenadores o no, si se animan a preguntarles cosas o no. Y ahí también es cómo se construye esto. En esta pregunta, por ejemplo, muchas veces me dicen que sienten que no sirven o si están fallando, bueno, les digo que lo puedan hablar con los entrenadores y que desde ahí vayan viendo qué es lo que le contestan y de qué lugar le va hablando cada entrenador. ¿Qué trabajamos con los deportistas? El objetivo es que el atleta recupere ese eje interno, que pueda sostener su confianza incluso cuando el entorno no lo acompaña. Separar rendimiento de valor personal, entrenar autovalidación. ¿Por qué? ¿Qué hice bien hoy? Reforzar autodiálogo funcional y recordar logros propios sin intermediarios. Activar rutinas mentales que no dependan del entorno. La autovalidación es importante. No me dijeron nada, pero yo sé que esto lo hice bien. Se entrena a identificar lo positivo, aunque no sea reforzado. Autodiálogo funcional, frase como estoy preparado, no necesito que me lo digan desde afuera, esto ya lo hice antes, esto reemplaza el silencio o la falta de la validación. Registros de logros reales, escribir, verbalizar o simplemente recordar qué resolvió, cómo entrenó y qué actitud sostuvo. Rutinas internas, una secuencia propia, respiración, visualización, etcétera, que el atleta pueda activar sin depender de lo que pase afuera. El entrenador puede ser el mayor potenciador o el mayor saboteador emocional del deportista, muchas veces sin saberlo. Formarlos en feedback que motive sin generar dependencia, reforzar procesos, no solo éxitos, cuidar cómo se corrige y cuándo, ser coherentes emocionalmente, mirada, gestos, palabras, promover autonomía, no sumisión emocional. Cuando se puede, también trabajo con entrenadores o cuerpos técnicos. Muchos no dimensionan el papel emocional que tienen, a veces creen que si lo corrige fuerte, si no lo corrige fuerte no mejora.
pero no ven la forma en que lo hacen, que condiciona la preparación del atleta. Muchos, en muchos casos también se ponen como primera persona cuando han hecho el deporte y te dicen, a mí cuando yo lo hacía a su edad, me trataban así, me decían esto y esto me hacía más fuerte. Y bueno, y ahí también es donde ayudo a cambiar ese foco, a donde tratamos de que puedan ver de que los deportistas no son los entrenadores, que cada uno tiene su momento y también ver el contexto en el cual se vivió en su momento y se vive actualmente y cómo poder llegar a un lugar más en armonía. Eh, bueno, eso. Para tener en cuenta, el entrenador no debería ser quien decida si el deportista confía en sí mismo. Su rol no es de sostener toda la confianza, sino ayudar a que el atleta la sostenga incluso cuando la afuera no responde. ¿Cómo se fortalece la confianza trabajando de los talentos y simplificando lo complejo? Bueno, esta es la última pregunta y es algo que es bien interesante para poder empezar a hablar. ¿Por qué empezar por todo lo que ya está? La confianza no se construye desde lo que falta, se fortalece de lo que ya existe, desde el talento propio que el atleta ya tiene y muchas veces no se registra. Trabajar solo en lo que falta genera inseguridad. ¿Por qué genera inseguridad esto? Porque muchas veces lo que sucede es que cuando al deportista se le hace referencia, muchas veces acá escucho a muchos y he escuchado a muchos entrenadores de distintos deportes decir que siempre se trabaje lo que no tiene. Hay que hacer énfasis en lo que no hay, en potenciar esto que no tiene. Pero ¿qué sucede? Si nosotros hacemos solamente énfasis en eso, cuando lo que el deportista tiene desde su lugar de seguridad, del talento que trae, no lo trabajamos y empezamos a trabajar prácticamente todo lo demás, lo que sucede es que su confianza empieza a disminuir porque cuando no le sale o no llega al punto que quiere, se ve y su mirada está en lo que no tiene y no en lo que tiene. Y sin embargo, si nosotros logramos fortalecer lo que tiene, cuando lo otro que vaya subiendo y se vaya creciendo, vaya aprendiendo paulatinamente, se va a hacer más sencillo y siempre va a estar fortalecido por su talento. El talento propio es lo que es el punto de partida, no solo el potencial. Una de las cosas más potentes que aprendí acompañando al deportista es esto, que la confianza aparece cuando no aparece cuando resolvemos todo, sino cuando nos damos cuenta de lo que sí tenemos. ¿Y qué sí tenemos? Es esto que les estoy diciendo. ¿Dónde poner el foco? Poner el foco en el lugar donde el deportista ha sido visto o tiene como fortaleza en cada una de las disciplinas que realiza, sea el deporte que sea. Siempre cuando el entrenador encuentra que este atleta es lanzador, es saltador, es velocista, bueno, desde los distintos lugares, es corredor de medio fondo, etcétera, o fondo, es por sus cualidades, por esto que ellos ven. Y bueno, y desde ese lugar es empezar a trabajar lo que tienen, es el trabajarlo desde ahí. ¿Cómo se lleva a la práctica? Se entrena ayudando al deportista a identificar su talento, apropiárselo, confiar en él y desde ahí animarse a enfrentar lo que hoy lo desafía. Hacer consciente el talento natural, nombrarlo, validarlo, usarlo como recurso, simplificar lo complejo un paso a la vez, diseñar entrenamientos mentales desde lo que ya funciona. ¿Qué sería esto? Muchas veces yo lo que les digo y les pongo siempre son ejemplos de otros deportistas. Hablo de los deportistas de los que son de alto nivel y cómo ellos, cuando los ves, tienen eso especial que es tener claro cuál es su potencial, cuál es su talento y trabajarlo mucho más para desarrollar más todo lo que los lleva adelante. Y por eso es también que son exitosos en lo que hacen. Bueno, acá ya más o menos estuve hablando de esto que dije recién. ¿Y qué cambia cuando se hace esto? Bueno, cuando el deportista se apoya
en lo que ya tiene, puede enfrentar con la exigencia sin colapsar, siente que tiene de dónde sostenerse, el miedo al error no lo define, se equivoca, pero sabe que después aprende de ese error. Puede empezar desde un lugar conocido, la complejidad se vuelve abordable, no depende tanto del resultado para sentirse capaz y confía en lo que entrena, pero también en lo que ya es. La diferencia es enorme. Cuando el atleta cree que la confianza aparece solo, si todo le sale perfecto, vive bajo amenaza constante. Pero se empieza a decirse, confío porque tengo con qué, confío porque esta parte ya la sé, confío porque lo difícil también se entrena. Entonces se empieza a recuperar la confianza como algo propio, no como un premio que alguien le da. Bueno, para terminar, la confianza no se construye solo corrigiendo lo que le falta, también se entrena reconociendo lo que ya tenés y usándolo para animarse a lo que hoy te cuesta. Algo que siempre les digo yo es trabajar desde lo simple. Yo cuando hablo de lo simple, y bueno, con esto más o menos digo gracias, y hablamos, yo cuando hablo de lo simple, lo que quiero decir no es, muchas veces le pregunto qué sería lo simple y lo que te dicen es hacerlo fácil. Y sin embargo, lo simple no es hacerlo fácil. Lo simple es poder hacer lo que vos tenés, lo que son tus fortalezas, lo que es tu talento, llevarlo a la máxima expresión y poder hacerlo de mejor forma y siempre partiendo de ese lugar, sabiendo que trabajar lo que te cuesta puede demorar un poco más, pero cuando vos lográs identificar qué es lo simple para vos, eso fluye mucho mejor. Desde ahí es que bueno, que lo voy trabajando. Bueno, nada, Ramiro, por ahí estaría, no sé si hay preguntas. No se escucha. Ahora sí, Ahora sí. muchas gracias, profesor. Ha sido usted muy claro en su conferencia. Brevemente, si escoge dos preguntas del chat, con mucho gusto, directo, porque ya 8 en punto, ya hemos llegado al límite. El profesor Las preguntas puede. que ustedes digan, no sé. Entonces, tenga la bondad, escoja 3 preguntas del chat, profe. No veo. No encuentro preguntas, así que no sé si tú ves alguna. Bueno, acá Víctor me pregunta cómo inyectar confianza en un atleta. Después el vínculo del entrenador y su psicólogo fundamental. Bueno, ¿cómo inyectar confianza? Esto, bueno, Víctor, es algo que venía hablando y es desde el lugar de él, desde que también el atleta pueda empezar a verse. Muchas veces no es pasarse de estar siempre diciéndole lo bien que hizo, sino que también él pueda reconocerlo. Creo que desde ahí es fundamental que se trabaje, que el atleta pueda ir reconociendo lo que va haciendo y cómo lo va generando, y que desde el lugar del entrenador no sea constante el darle siempre las cosas buenas, sino que, porque si lo hacemos en demasía, lo que sucede es que después ya tampoco tiene su valor, sino que sean momentos puntuales. Bueno, profe, ya nos hemos pasado Sí. eh, Bueno, del tiempo. Quiero agradecerle a todos los 3, como lo dicen ahí en el chat, a todos nuestros 3 conferencistas, al profesor Cepeda, a nuestro profesor Mitchell y usted, profesor José. Mi gracias, José García. Hemos quedado muy satisfechos con
este diplomado en el día de hoy de psicología deportiva. Muy interesante las 3 conferencias. Mañana estaremos a las 6 de la tarde. Esperamos no tener, tuvimos 3 semanas sin ningún problema técnico. Hoy hemos tenido 16 personas no pudieron entrar. El profesor Juan Luis Carter entró una vez, lo sacó, entró otra vez, lo sacó el sistema, la plataforma, y ahora quería despedirse porque él mañana por la noche va para Japón. Yo voy el miércoles en la mañana desde Colombia. Y entonces, profesor José García, mil gracias. Profesor Michel y profesor Víctor, mil gracias. Estaremos mañana dando las instrucciones del encuentro que vamos a hacer todos los días desde Tokio para consolidar esa red de entrenadores. Vamos a crear la Federación de Atletismo Universitario de Latinoamérica y el Caribe, FAULAC, y esperamos contar con todos los que quieran estar allí para construir esa red por países. Nos vemos en el día de mañana. A los 3 profesores, mil gracias. Me excusa el profesor Michel que queríamos darle la palabra, pero mañana tendremos media hora para dar las conclusiones generales en este corto diplomado de psicología deportiva con 3 personas de altísima experiencia práctica, académica, universitaria, conceptual, muy importante. Muchas gracias y una feliz noche para todos.